Meryem Uzerli, la actriz turca que conquistó millones de corazones como Hürrem Sultan, acaba de hacer una revelación sorprendente a los 43 años. Después de años de silencio, decidió hablar abiertamente sobre algo que los fans ya sospechaban desde hace mucho tiempo. Esta confesión está generando un gran revuelo en las redes sociales y confirma lo que muchos ya imaginaban sobre su vida personal y profesional. Si eres fan de Meryem Uzerli y quieres descubrir lo que finalmente admitió, quédate con nosotros hasta el final de este video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad sobre tus actores turcos favoritos. Meryem Sara Uzerli nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel, Alemania. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una mezcla de culturas y sentimientos. Hija de Ursula, una profesora alemana apasionada por el arte y la educación, y de Hüseyin, un turco nacido en Estambul, Meryem creció entre dos mundos, la disciplina y la organización alemanas, y la emoción y el calor orientales. Esa combinación sería, más adelante, el secreto de su expresividad como actriz. En su infancia, Meryem no era una niña de muchas palabras. Prefería observar el mundo y crear su propio universo. Mientras otras niñas jugaban en grupo, ella inventaba personajes, improvisaba diálogos y convertía su habitación en un pequeño escenario. Sus hermanos solían reírse de sus representaciones, pero también se maravillaban con la naturalidad con la que encarnaba distintos papeles. A los 9 años participó en una obra escolar interpretando a una princesa egipcia. Ese día, por primera vez, recibió aplausos dirigidos hacia ella. La sensación de ser reconocida por el público, aunque pequeño, despertó en su interior algo profundo. Más tarde, recordaría aquel momento como el instante en que comprendió quién era realmente. Inspirada por las películas clásicas alemanas que veía con su madre y por los dramas turcos que su padre tanto admiraba, Meryem creció alimentando el sueño de ser actriz. A los 17 años decidió seguir su corazón e inscribirse en una escuela de teatro en Hamburgo. No fue una decisión fácil, muchos le decían que la actuación era un camino incierto, sobre todo para una joven de origen mixto. Pero Meryem era decidida y no conocía límites cuando se trataba del arte. Durante sus años de estudio enfrentó dificultades económicas. Trabajó en cafés, tiendas y también como camarera en eventos. Al mismo tiempo, formó parte de una pequeña compañía teatral itinerante que se presentaba en pueblos del interior de Alemania. Allí aprendió el valor de la improvisación, la entrega y la conexión con el público. Meryem disfrutaba observando a las personas y transformándolas en personajes. Decía que cada rostro escondía una historia. Esa curiosidad por el comportamiento humano se convertiría más adelante en una de sus mayores fortalezas como actriz. No solo imitaba emociones, las comprendía profundamente. Al terminar sus estudios, Meryem sabía que su camino sería largo y lleno de incertidumbre. Aún así, llevaba dentro de sí la llama de quien nació para contar historias. El escenario, para ella, no era solo un lugar de actuación, sino el espacio donde podía existir de verdad. Sin saberlo, los años de preparación en Hamburgo eran apenas el comienzo de un viaje que la llevaría a cruzar fronteras, idiomas y emociones. La joven soñadora de Kassel estaba a punto de recibir una propuesta que cambiaría su destino. En el horizonte, una invitación inesperada comenzaba a tomar forma, un llamado desde la tierra de su padre, donde el destino la esperaba con el brillo de una nueva era. Tras finalizar sus estudios de teatro en Hamburgo, Meryem comenzó a abrirse camino en la televisión alemana. Su primer trabajo fue en pequeñas producciones locales, donde interpretaba papeles secundarios en series policiales y dramas sociales. Aunque sus apariciones eran breves, su talento no pasaba desapercibido. Los directores destacaban su capacidad para transmitir emociones profundas incluso con pocas líneas de diálogo. Sin embargo, a pesar del respeto técnico que ganaba, Meryem sentía que algo le faltaba. Las oportunidades para actrices de origen extranjero eran escasas, y la industria alemana tendía a encasillar a quienes no encajaban en su modelo tradicional. Ella sabía que su rostro mestizo y su acento la limitaban. Aún así, no perdía la esperanza. Creía que cada experiencia, por pequeña que fuera, la acercaba un poco más a su destino. Un día de 2010, su vida cambió sin aviso. Un agente turco,
que había visto una de sus audiciones grabadas, se interesó en ella y le envió una propuesta inesperada. La invitaban a participar en el casting de una superproducción histórica turca titulada Muhteşem Yzyl, que en español significa El Siglo Magnífico. El proyecto prometía ser una de las series más ambiciosas de la televisión turca, narrando la vida del sultán Solimán el Magnífico y su famosa esposa Hürrem Sultán. Al principio, Meryem dudó. No dominaba el turco y temía no poder adaptarse al ritmo de trabajo de un país que apenas conocía. Además, llevaba años construyendo una vida en Alemania y no estaba segura de querer empezar de nuevo. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba a aceptar. Tal vez era la voz de sus raíces, la conexión con la tierra de su padre o la sensación de que aquella oportunidad no volvería a repetirse. Durante 2 meses se dedicó a estudiar el idioma con intensidad. Asistía a clases, escuchaba canciones turcas y veía películas sin subtítulos. Su meta era poder expresar emociones auténticas en una lengua que comenzaba a sentir como propia. Cuando finalmente viajó a Estambul para la audición, se sintió como si regresara a casa, aunque nunca hubiera vivido allí. El equipo de producción quedó impresionado por su presencia escénica y su mirada llena de fuerza. Sin dudarlo, fue seleccionada para interpretar a Hürrem Sultán, un personaje complejo que marcaría un antes y un después en su carrera. Meryem comprendió que aquel papel no era solo una oportunidad profesional, sino también un reencuentro con sus orígenes. Estaba a punto de representar a una de las mujeres más poderosas y polémicas de la historia otomana, en el mismo país de donde provenía su familia paterna. El viaje que comenzó con una simple audición pronto se transformaría en una travesía de éxito, exigencia y autodescubrimiento. En Estambul, la ciudad donde Oriente y Occidente se abrazan, Meryem Uzerli estaba a punto de iniciar la etapa más intensa y luminosa de su vida artística. Y sin saberlo, el mundo entero la conocería como la inolvidable Hürrem Sultán. El papel de Hürrem Sultán cambió por completo la vida de Meryem Uzerli. Desde el primer día de rodaje, comprendió que estaba frente a una responsabilidad enorme. Su personaje no era una mujer cualquiera, sino una figura histórica que había influido en el destino de un imperio. Meryem se preparó con dedicación, estudió libros sobre el Imperio Otomano, aprendió sobre la vida en el harén y practicó la postura y los gestos de la nobleza de la época. Quería representar a Hürrem con verdad, sin exageraciones ni estereotipos. La serie Muhteşem Yzyl se estrenó en 2011 y fue un fenómeno inmediato. En pocos meses se convirtió en una de las producciones más vistas de Turquía y pronto se distribuyó en más de 60 países. El público quedó cautivado por la historia, los escenarios y, sobre todo, por la interpretación de Meryem. Su mezcla de dulzura y poder, su mirada intensa y su capacidad para mostrar vulnerabilidad hicieron que millones de espectadores se enamoraran de su personaje. En Turquía, Meryem pasó de ser una actriz desconocida a una celebridad nacional. Los medios hablaban de ella a diario, su rostro aparecía en portadas de revistas y las marcas competían por contratarla. Recibió numerosos premios, entre ellos el prestigioso Golden Butterfly Award en 2012, reconocimiento que consolidó su posición como una de las mejores actrices del país. Pero detrás del brillo y los aplausos, la rutina era agotadora. Las grabaciones se extendían hasta 16 horas diarias y el rodaje exigía una entrega emocional intensa. Meryem se mantenía disciplinada, siempre puntual y amable con el equipo, aunque por dentro comenzaba a sentir el peso del cansancio. Vivir entre dos culturas también representaba un desafío constante. En Turquía debía adaptarse a una forma de trabajo más tradicional, mientras que en Alemania quedaban sus amigos, su familia y su antigua vida. A veces, se sentía partida en dos, como si su identidad flotara entre dos orillas. A pesar de ello, Meryem encontraba refugio en el arte. Cada vez que las cámaras se encendían, todo lo demás desaparecía. En esos momentos era solo Hürrem, la mujer que amaba, luchaba y soñaba dentro de un mundo de intrigas palaciegas. Esa conexión tan profunda con el personaje se reflejaba en pantalla y fue una de las razones del éxito internacional de la serie. El fenómeno de Hürrem Sultán trascendió la televisión. En países como Egipto, Grecia, Chile y Argentina, las audiencias seguían la historia con fervor. Meryem se convirtió en símbolo de elegancia y fuerza femenina. Sin embargo,
El precio de tanta exposición empezaba a hacerse sentir. Las largas jornadas, la presión mediática y la distancia de su familia comenzaron a pasar factura a su salud emocional. Mientras todos celebraban su triunfo, Merim empezaba a preguntarse si el éxito realmente lo era todo. La actriz que conquistó un imperio frente a las cámaras pronto descubriría que también tendría que luchar por conservar su propio equilibrio. En 2013, cuando la serie alcanzaba su máximo éxito, Merim Uzerli sorprendió al público y a la industria con una decisión inesperada. Sin previo aviso, abandonó las grabaciones de Muhteşem YZYL y regresó a Alemania. Su salida generó conmoción en Turquía y en todos los países donde la serie era un fenómeno. Nadie entendía por qué la actriz más admirada del momento había renunciado al papel que la había convertido en una estrella mundial. Detrás de esa decisión había una historia de agotamiento y dolor silencioso. Durante meses, Merim había trabajado sin descanso, grabando largas jornadas bajo una presión constante. La exigencia del papel, sumada a la atención mediática, comenzó a afectarla emocionalmente. Las responsabilidades se acumulaban y la actriz sentía que su energía se apagaba poco a poco. Los síntomas de lo que más tarde se diagnosticaría como agotamiento psicológico severo, o síndrome de burnout, se habían manifestado mucho antes. Insomnio, ansiedad, ataques de pánico y un cansancio que ni el descanso podía aliviar. Aún así, Merim seguía sonriendo ante las cámaras, cumpliendo con cada escena como si nada ocurriera. Cuando decidió detenerlo todo, no lo hizo por capricho, sino por supervivencia. Dejó atrás el lujo, la fama y el reconocimiento, y se refugió en la casa familiar en Alemania. Allí, lejos de los focos, comenzó un proceso lento de recuperación. Durante semanas evitó entrevistas y apariciones públicas. Su prioridad era sanar, reconectarse con su interior y reencontrarse consigo misma. La prensa turca reaccionó con sorpresa y especulaciones. Algunos medios inventaban historias, mientras otros mostraban empatía. Merim, sin embargo, guardó silencio. No necesitaba explicaciones, necesitaba respirar. En ese tiempo, se sometió a terapia psicológica, aprendió técnicas de relajación y se acercó a la espiritualidad. Empezó a practicar meditación, a escribir diarios personales y a entender que su valor no dependía del personaje que interpretaba, sino de la persona que era. Los meses de aislamiento la transformaron profundamente. Comprendió que había pasado años buscando la perfección, intentando complacer a todos, olvidando sus propias necesidades. La actriz que había dado vida a una sultana poderosa ahora debía aprender a gobernar su propia mente. Su familia fue su mayor apoyo. Su madre, Úrsula, la acompañó en cada paso del proceso, recordándole la importancia de la calma y del amor propio. Merim también retomó el contacto con su padre, con quien compartía largas conversaciones sobre sus raíces y sobre la búsqueda de equilibrio entre los dos mundos que siempre habían formado parte de su vida. Con el tiempo, comenzó a recuperar su energía y su alegría. Aunque seguía alejada de la actuación, algo dentro de ella volvía a encenderse. No sabía cuándo regresaría a los escenarios, pero sí estaba segura de que lo haría de una forma diferente, más libre y auténtica. Sin darse cuenta, la caída que todos lamentaban estaba siendo, en realidad, el comienzo de su renacimiento. Durante las grabaciones de Muhteşem YZYL, el público notó algo especial en la relación entre los protagonistas. La conexión entre Merim Uzerli y Ali Tergenk, quien interpretaba al sultán Solimán, trascendía la pantalla. Sus miradas, los silencios y la energía compartida creaban una química tan fuerte que muchos se preguntaban si había algo más que actuación. Lo que pocos sabían era que, detrás de las cámaras, esa complicidad se había transformado en una relación real, discreta y profunda. Halit, ya un actor consolidado en Turquía, se convirtió en un apoyo fundamental para Merim. La fama repentina la había dejado vulnerable, y él, con experiencia y serenidad, la ayudaba a manejar la presión. Compartían largas conversaciones entre escenas, hablaban de arte, de música y de los desafíos de ser figuras públicas. La admiración mutua se transformó en cariño, y el cariño en amor. Su relación, sin embargo, no fue fácil. La diferencia de edad, las agendas llenas y la atención constante de la prensa complicaban cada paso. Ambos intentaron proteger su intimidad, evitando confirmaciones o desmentidos.
Vivieron su romance lejos del ruido mediático, concentrándose en lo que realmente los unía, la pasión por el trabajo y el respeto mutuo. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a desgastarse. Merym atravesaba su etapa más exigente emocionalmente y Alit también enfrentaba compromisos laborales intensos. Entendieron que sus caminos debían separarse, aunque el afecto permaneciera. Terminaron con madurez y respeto, sin conflictos ni resentimientos. Años más tarde, Merym reconocería en entrevistas que Alit había sido una figura clave en su desarrollo personal y artístico. Lo describió como una persona disciplinada, generosa y llena de sensibilidad. Aprendió de él la importancia de la concentración en el set y la necesidad de cuidar la mente tanto como el cuerpo. Tras esa etapa, la vida amorosa de Merym siguió su propio rumbo. En 2013 conoció al empresario turco Kanates, con quien inició una relación que rápidamente se volvió seria. De ese vínculo nació su primera hija, Lara Gemima, en 2014. La maternidad cambió por completo su perspectiva. Merym se alejó del foco mediático para dedicarse por completo a su bebé, encontrando en esa nueva faceta la calma que tanto había buscado. El amor, sin embargo, volvió a presentarse años después, aunque de forma más silenciosa. En 2021 dio a luz a su segunda hija, Lilikoi, fruto de un breve romance que eligió mantener en reserva. Esta vez, decidió no compartir detalles con la prensa. Para ella, la prioridad ya no era la exposición, sino la estabilidad emocional y el bienestar de sus hijas. Con el tiempo, comprendió que el amor adopta muchas formas. A veces llega como pasión intensa, otras como ternura o maternidad. Merym descubrió que el verdadero amor era el que se tiene a uno mismo, el que permite sanar y seguir adelante sin miedo. Y así, mientras el mundo la recordaba como la sultana Hürrem, Merym aprendía el papel más difícil de todos, el de ser ella misma. Tras los años de agitación y cambio, Merym Userli encontró en la maternidad un refugio y una nueva razón para vivir. Cuando nació su hija Lara Gemima en 2014, todo su mundo cambió. De repente, los horarios de grabación, los contratos y los premios dejaron de tener la misma importancia. En su lugar aparecieron las pequeñas rutinas cotidianas, preparar el desayuno, leer cuentos antes de dormir y reír juntas sin motivo. En esos gestos simples, Merym descubrió una felicidad más profunda que la fama podía ofrecer. Durante un tiempo se alejó completamente de la televisión y del cine. Necesitaba reencontrarse, sanar heridas y aprender a vivir sin la presión constante del reconocimiento público. En entrevistas posteriores contó que la maternidad le había enseñado más sobre la actuación que cualquier escuela. A través de su hija comprendió lo que significa sentir de verdad, vivir el presente y mirar el mundo con inocencia. En 2016, una vez recuperada emocionalmente, Merym decidió regresar a Turquía. Esta vez no buscaba el éxito masivo, sino proyectos que le permitieran crecer como artista y como mujer. Participó en películas más íntimas, como Anemin Yaras, y en series dramáticas de menor duración. Cada papel lo elegía cuidadosamente, asegurándose de que tuviera un mensaje que conectara con su nueva visión de la vida. Su regreso fue recibido con cariño y respeto. El público turco, que había seguido su historia con atención, celebró su fortaleza y su autenticidad. Ya no era la joven actriz que perseguía la perfección, sino una mujer madura que había aprendido a valorar la calma. Su presencia en pantalla era distinta, más serena, más profunda, más real. Durante esos años, Merym también comenzó a interesarse por la producción y la escritura. Quería contar historias que inspiraran, especialmente a las mujeres que atravesaban momentos difíciles. En varias entrevistas habló sobre la importancia de la resiliencia y la necesidad de aceptar las propias cicatrices como parte del crecimiento. En 2021, con la llegada de su segunda hija, Lilikoi, su vida volvió a llenarse de ternura y movimiento. Decidió mantener en reserva los detalles del nacimiento, protegiendo su privacidad y la de su familia. En sus redes sociales compartía solo pequeños fragmentos de su cotidianidad, paseos con sus hijas, momentos en la naturaleza, dibujos, risas. Merym encontró así un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Aprendió que la felicidad no siempre está en el aplauso, sino en la paz de hacer lo que se ama con sinceridad. Su relación con la fama cambió por completo. Ya no buscaba aprobación, solo autenticidad.
El renacimiento de Mary Muserley no fue un regreso al pasado, sino un nuevo comienzo. Había atravesado la oscuridad y aprendido a brillar desde dentro. Con cada paso demostraba que la verdadera fortaleza nace del amor, de la maternidad y del coraje de ser fiel a uno mismo. En ese silencio lleno de vida, una nueva etapa se abría para ella, una etapa en la que la artista y la mujer finalmente caminaban en armonía. Hablar de las heridas invisibles fue, durante mucho tiempo, un tema difícil para Mary Muserley. Tras los años de éxito, agotamiento y maternidad, llegó un momento en que sintió la necesidad de contar su historia sin miedo. En diversas entrevistas confesó que en 2013 había tocado fondo, viviendo episodios de depresión profunda que casi la llevaron al límite. Reconocerlo públicamente no fue un gesto de debilidad, sino un acto de valentía. Después de abandonar la serie y regresar a Alemania, Mary se sometió a un tratamiento intensivo. La terapia psicológica se convirtió en parte esencial de su recuperación. Aprendió a identificar sus emociones, a poner límites y a liberar la culpa por no poder ser perfecta. También incorporó hábitos nuevos, meditación diaria, yoga, caminatas al aire libre y alimentación consciente. Descubrió que el bienestar no es una meta, sino un proceso constante. Durante ese periodo, Mary comprendió que cuidar la mente era tan importante como cuidar el cuerpo. Empezó a leer sobre neurociencia y crecimiento personal, interesándose por técnicas de reprogramación mental y respiración consciente. Esos conocimientos la ayudaron a transformar su energía y recuperar la confianza en sí misma. En 2018 decidió realizar una pequeña cirugía estética para corregir una antigua cicatriz facial. Aunque fue un procedimiento menor, para ella tuvo un significado simbólico, representaba el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa de aceptación. No buscaba cambiar su apariencia, sino reconciliarse con su imagen y con la mujer que había aprendido a ser. Con el tiempo, Mary se convirtió en una voz activa por la salud mental entre artistas y jóvenes. Participó en campañas de concientización en Alemania y Turquía, compartiendo su experiencia sin tapujos. Hablaba con serenidad, con la madurez de quien había enfrentado el dolor y había aprendido a convertirlo en fuerza. Su historia inspiró a muchos a buscar ayuda profesional y a dejar atrás el estigma que aún rodea los problemas emocionales. El equilibrio que encontró no fue producto de la suerte, sino de años de trabajo interior. Aprendió a decir no cuando algo la sobrepasaba, a elegir proyectos que la hicieran sentir en paz y a valorar los momentos de silencio. Descubrió que la verdadera fama era la de vivir en armonía consigo misma. En sus redes sociales, Mary comenzó a compartir mensajes positivos, reflexiones sobre el amor propio y fotografías naturales, sin retoques. Esa autenticidad la acercó aún más al público, que ahora la veía no solo como una actriz talentosa, sino como una mujer real, fuerte y sensible. Las heridas invisibles que un día la quebraron se convirtieron en cicatrices luminosas, recordatorios de su proceso de reconstrucción. Mary entendió que no hay éxito sin vulnerabilidad, ni arte sin verdad. Y mientras su historia de superación ganaba nuevos capítulos, en su interior florecía una serenidad que ninguna cámara podía captar, pero que todos podían sentir. El camino de sanación de Mary Muserley no estuvo exento de dolor. En 2015, cuando comenzaba a sentirse más fuerte, una pérdida inesperada la volvió a sacudir. Su tía materna, una mujer que había sido su guía emocional y una de las mayores influencias de su juventud, falleció tras una breve enfermedad. Aquella pérdida fue devastadora. Mary siempre había visto en ella un ejemplo de serenidad y sabiduría, una presencia que la había acompañado desde la infancia. El duelo llegó en un momento de reconstrucción personal, y aunque al principio la tristeza fue profunda, Mary aprendió a transformarla en reflexión. En varias entrevistas contó que esa experiencia la hizo valorar aún más el tiempo presente, la familia y los vínculos verdaderos. Comprendió que todo puede desaparecer de un día para otro y que lo único permanente es el amor que se deja en los demás. Durante ese mismo periodo, Mary atravesó lo que llamó una muerte simbólica. No era una pérdida física, sino espiritual. Sintió la necesidad de despedirse de la figura pública que el mundo había creado, la sultana Hürrem, la mujer poderosa y brillante que todos admiraban. Para renacer, debía dejar morir a ese personaje que, aunque le había dado fama, también le había quitado paz. Se permitió el silencio.
Dejó de aceptar entrevistas, rechazó propuestas de trabajo y se alejó de las redes sociales. Viajó sola por distintas regiones de Turquía, especialmente por la Anatolia y la Capadocia. Allí, entre paisajes de piedra y cielos inmensos, comenzó un proceso de introspección. Dedicaba las mañanas a caminar, las tardes a escribir y las noches a observar las estrellas. En ese retiro descubrió la importancia de la quietud, de escuchar sin prisa, de estar consigo misma. Esa etapa de aislamiento no fue una huida, sino un regreso. Meryem comprendió que para seguir creciendo debía reconciliarse con su historia. Aprendió a mirar el pasado sin culpa, a perdonarse por las decisiones tomadas y a agradecer incluso los momentos difíciles. Entendió que las pérdidas, por dolorosas que sean, también pueden ser maestras. Cuando volvió a aparecer públicamente, el cambio era evidente. Su mirada tenía una nueva profundidad, su voz transmitía calma y su sonrisa parecía más sincera. Ya no buscaba la aprobación del público, sino compartir su verdad. Se había convertido en una mujer consciente del precio y de la belleza de la fama, una artista capaz de transformar el dolor en arte y las ausencias en inspiración. Esa experiencia marcó el inicio de una etapa de madurez emocional y espiritual. Meryem ya no necesitaba demostrar nada. Había aprendido que, a veces, el silencio dice más que las palabras, y que las pérdidas pueden abrir espacio para lo nuevo. Con el corazón más liviano y la mente en paz, comenzó a escribir el siguiente capítulo de su vida, uno donde la fama ya no era un peso, sino una elección. Entre 2017 y 2020, Meryem Uzerli tomó una decisión que sorprendió a muchos, alejarse casi por completo del mundo mediático. Después de años de vivir bajo la mirada del público, sintió la necesidad de recuperar el control sobre su vida. Se mudó a Berlín, donde encontró el equilibrio que tanto había buscado. Allí, lejos de los estudios de grabación, comenzó una etapa de introspección, arte y silencio. En Berlín, Meryem se dedicó a la pintura y la fotografía, dos pasiones que había descubierto durante su proceso de recuperación. Pasaba horas en su taller, rodeada de lienzos, colores y música suave. Decía que pintar era como actuar, pero sin público. Cada trazo le permitía expresar lo que no podía poner en palabras. También comenzó a experimentar con la fotografía, retratando paisajes, calles y rostros anónimos que encontraba en sus viajes. Su vida cotidiana se volvió simple y auténtica. Llevaba a sus hijas a la escuela, cocinaba, paseaba por los parques y disfrutaba de los días sin horarios. Había cambiado la alfombra roja por las caminatas al atardecer. Esa tranquilidad, que antes le habría parecido aburrida, se transformó en su forma más pura de felicidad. Durante ese periodo, Meryem recibió múltiples ofertas para regresar a la televisión. Algunas productoras turcas y europeas le propusieron contratos millonarios, pero ella los rechazó. Solo aceptaría proyectos que reflejaran sus valores y que no la apartaran de su familia. En una entrevista con Vogue Turquía explicó que necesitaba recordar quién era sin la máscara del personaje. Aquella frase se volvió viral y reflejaba su nueva filosofía de vida. Su retiro no significó abandono, sino transformación. En silencio, Meryem reconstruyó su identidad artística y personal. Aprendió a disfrutar del anonimato, algo que durante años había añorado. Descubrió que no necesitaba la validación del público para sentirse completa. Aún así, su nombre nunca dejó de ser recordado. Las redes sociales seguían llenas de admiradores que compartían escenas de Hürrem Sultan o mensajes de apoyo. Pero ella ya no buscaba volver a ocupar el centro del escenario. Había encontrado una nueva definición de éxito, vivir en paz. Cuando finalmente regresó a la televisión, lo hizo desde otro lugar interior. Su actuación era más sobria, más humana. Ya no interpretaba para gustar, sino para contar algo verdadero. Su madurez se reflejaba en cada gesto, en cada palabra. El público lo notó enseguida. Meryem había cambiado, pero su esencia seguía intacta. Esa etapa marcó un antes y un después en su vida. El exilio voluntario no fue una huida, sino una elección consciente. Comprendió que el descanso también forma parte del camino y que la fama, cuando se administra con sabiduría, puede coexistir con la serenidad. En ese equilibrio entre el arte y la calma, Meryem halló su mejor versión. Y mientras el mundo la recordaba como la sultana del siglo magnífico, ella se reinventaba, silenciosa,
como la reina de su propio destino. Hoy, Meryem Uzerli es considerada una de las actrices más respetadas de Turquía y de la diáspora turco-alemana. Su nombre ya no representa solo a la mujer que encarnó a Hürrem Sultan, sino a una artista que transformó sus heridas en arte y sus silencios en mensajes de vida. Su historia inspira a miles de personas que ven en ella un ejemplo de resiliencia, autenticidad y equilibrio. Con el paso de los años, Meryem aprendió a valorar lo esencial. La fama, que alguna vez fue su motor, dejó de ser prioridad. Su mayor orgullo ahora son sus hijas, Lara y Lily, a quienes educa con amor y libertad, transmitiéndoles la importancia de la empatía, la creatividad y la independencia. En cada entrevista, se percibe su serenidad. Habla pausadamente, con una sonrisa tranquila y una mirada que refleja gratitud por todo lo vivido. El legado de Meryem va más allá del cine y la televisión. Representa la unión de dos mundos, el alemán y el turco, el racional y el emocional, el orden y la pasión. Ha demostrado que la identidad no es una división, sino una fuerza que enriquece. En su trayectoria, la dualidad se convirtió en puente, no en frontera. Comprometida con causas sociales, participa activamente en proyectos que promueven la educación de niñas refugiadas sirias y la prevención del suicidio entre jóvenes artistas. A través de su influencia, busca visibilizar temas que durante mucho tiempo fueron ignorados en el ámbito público. Su voz se ha vuelto una herramienta de cambio, no por obligación, sino por convicción. En su vida personal, Meryem mantiene la sencillez que la caracteriza. Prefiere pasar el tiempo en casa, disfrutar del jardín, cocinar y pintar. Las redes sociales la muestran natural, sin artificios, lejos de la imagen idealizada de las celebridades. Esa autenticidad la ha acercado aún más al público, que la percibe como una mujer genuina, capaz de mostrar su vulnerabilidad sin perder la fortaleza. En varias oportunidades ha reflexionado sobre su trayectoria. Reconoce que la fama le dio oportunidades maravillosas, pero también le enseñó los peligros de perderse en el brillo externo. Hoy se define como una mujer completa, madre, actriz y ser humano en constante aprendizaje. No necesita ser perfecta, solo honesta consigo misma. Su frase más recordada resume toda su evolución: no soy más la sultana Hürrem, ni la joven alemana tímida. Soy Meryem, madre, actriz, mujer entera. En esas palabras se encierra su verdad. No una figura inalcanzable, sino alguien que, como todos, cayó, lloró, se levantó y volvió a empezar. La historia de Meryem Uzerli no termina con los aplausos ni con los premios. Continúa en cada persona que encuentra fuerza en su ejemplo, en cada mujer que aprende a valorarse sin miedo. Su viaje demuestra que el mayor triunfo no es conquistar un imperio, sino conquistarse a uno mismo. Y así, entre la luz y la calma, Meryem sigue escribiendo su historia, no como una reina de ficción, sino como una mujer real que aprendió a vivir con verdad y amor. ¿Y tú, qué opinas sobre esta revelación de Meryem Uzerli? ¿Ya sospechabas esta verdad? ¿Esta confesión cambió tu opinión sobre la actriz? Deja tu comentario aquí abajo, queremos mucho saber tu opinión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades sobre el mundo de las telenovelas turcas y tus actores favoritos. Comparte este video con tus amigos que también son fans de Meryem Uzerli. Gracias por vernos y hasta el próximo video.